Como introducción tenemos que la palabra coloide deriva del griego kolas, que significa pegarse, refiriéndose a una de las principales propiedades de los coloides, su tendencia espontánea para agregar o formar cuadros. Es por ello que cuando se hace referencia a un coloide es porque se está hablando de un conjunto de partículas que se caracterizan por la facilidad que tienen para unirse y por lo difícil que resulta separarlas. Se denomina como coloide a la mezcla de las sustancias que se encuentra entre las soluciones y las suspensiones, cuyas partículas tienen un tamaño que van de entre los 10 y los 100 nanómetros. Teniendo como ejemplo las proteínas, los hidratos de carbono, entre ellos tenemos el almidón y la celulosa, polímeros sintéticos o naturales, etc. Tenemos que los coloides también pueden ser llamados suspensión coloidal o dispersión coloidal. Estas son mezclas que forman un sistema heterogéneo físico-químico, el cual está formado por dos principales fases. La primera fase, que es la fase continua, es fluida, la cual es el medio de dispersión. Normalmente esta fase continua es líquida, pero pueden encontrarse coloides cuyos componentes se encuentran en otros estados de agregación de la materia. Tenemos la segunda fase, que es la fase dispersa. Estas son partículas por lo general sólidas. La fase dispersa es la que se halla en menor proporción. Y existen diferentes tipos de coloides. Tenemos, por ejemplo, los coloides líquido en gas. Estos forman aerosoles líquidos. Los coloides sólido en gas, que forman aerosoles líquidos. Los coloides gas en líquido, que forman espumas. Los coloides líquido en líquido, que forman emulsiones. También tenemos la sólido en líquido, que estas forman unos llamados soles, que son pinturas o tinta china. Además, también tenemos los coloides gas en sólido, que forman espumas sólidas. Y por último, tenemos los coloides líquido en sólido, que estos forman geles. Clasificación. Se clasifican en tres clases generales, las cuales dependen del tamaño de la partícula, y estas son dispersiones coloidales, soluciones de macromoléculas y coloides de asociación. Primeramente, dispersiones coloidales. Las dispersiones coloidales son sistemas heterogéneos que se caracterizan por la presencia de partículas mayores que las moléculas ordinarias, pero no lo suficientemente grandes como para ser visibles al microscopio. Las partículas coloidales tienen un tamaño de entre 5 nanómetros y 200 nanómetros. Estas pueden estar formadas por una sola macromolécula o por moléculas pequeñas que forman agregados. Las soluciones de macromoléculas son soluciones acuosas de proteínas, polisacáridos o altos polímeros en solventes orgánicos, como por ejemplo gomas, resinas, nylon, y son termodinámicamente estables. Los coloidales de asociación son sustancias solubles de bajo peso molecular que a una concentración dada se asocian dando agregados coloidales, como por ejemplo jabones, sulfonatos, alquil, sulfatos superiores, sales aminas, etc. Propiedades. A continuación les vamos a presentar las siguientes propiedades, que son absorción, óptico, efecto Tyndall, movimiento, como por ejemplo el browniano o diálisis, y carga eléctrica, electroforesis. Se los vamos a explicar detalladamente cada uno. Absorción. En la superficie de las partículas existen fuerzas de Van der Waals e incluso enlaces interatómicos que, al estar insatisfechos, pueden atraer y retener átomos, iones o moléculas de sustancias extrañas. A esta adherencia de sustancias ajenas en la superficie de una partícula se le llama absorción. Efecto Tyndall. Es un fenómeno estudiado por el científico John Tyndall. Consiste en que un haz luminoso se hace visible cuando atraviesa un sistema coloidal. Esto se debe a que las partículas coloidales dispersan la luz en todas las direcciones haciéndola visible. El efecto Tyndall se observa claramente cuando se usan los faros de un automóvil en la niebla o cuando entra luz solar en una habitación con polvo. Movimiento browniano. En este se observa en un coloide al ultramicroscopio y se caracteriza por un movimiento de partículas rápido, caótico y continuo. Esto se debe al choque de las partículas dispersas con las del medio.
En sí, el movimiento browniano es la observación del recorrido aleatorio de una partícula suspendida en un fluido, el cual conduce a la primera medición precisa de la masa del átomo. El movimiento browniano sirve de modelo matemático para los distintos procesos aleatorios. La explicación del denominado movimiento browniano se encuentra bien asentada. Ya sea que un grano de polen o de polvo suspendido en un fluido se ve sometido a un bombardeo continuo de moléculas de este. Una sola molécula difícilmente podría tener suficiente ímpetu para que su efecto sobre la partícula en suspensión lo recorriera el mismo microscopio. Ahora bien, cuando muchas moléculas chocan con la partícula en la misma dirección y simultáneamente producen una deflexión observable de su trayectoria. El movimiento browniano es, por consiguiente, un efecto doblemente aleatorio. La trayectoria de la partícula en suspensión deviene imprevisible en razón a las fluctuaciones arbitrarias de la velocidad de las moléculas circundantes. Diálisis. Las partículas coloidales tienen un radio que impide que puedan atravesar los poros de las membranas de diálisis, permitiendo que puedan separarse de otras partículas en suspensión de menor tamaño. Esta característica es utilizada para eliminar sustancias indeseables en las suspensiones coloidales. Esto es, movimiento de iones y moléculas pequeñas a través de una membrana porosa, llamada membrana dialítica o dializante, pero no de moléculas grandes o partículas coloidales. La diálisis también permite purificar el sistema coloidal, puesto que se eliminan iones y otras moléculas pequeñas consideradas impurezas. Electroforesis. Las partículas coloidales suelen estar cargadas eléctricamente. Entonces, la electroforesis consiste en la migración de partículas coloidales cargadas dentro de un campo eléctrico. Como señalamos oportunamente, las partículas coloidales absorben iones en su superficie cargándose positiva o negativamente. Aunque todo el sistema coloidal es eléctricamente neutro, estas partículas viajan hacia los electrodos, ya sea el cátodo o el ánodo, mediante fuerzas eléctricas de atracción. Algunos ejemplos de sistemas coloidales en nuestra vida cotidiana pueden ser el humo, la espuma de cerveza, la leche, la gelatina y la sangre. Como podemos observar, cada una tiene su fase fluida y su fase dispersa, que ya se mencionó anteriormente cuáles son sus características. Solo por mencionar uno, tenemos por ejemplo el humo. La fase fluida de este es el aire y la fase dispersa son las partículas sólidas producto de la combustión.